del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Este sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas, Iglesia del Señor, a toda esa familia hermosa, a nuestros amigos, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, y cada persona que Dios le dé la oportunidad cada domingo, cada día de escuchar su bendita palabra.
Saludos a todos, igual contentos por un nuevo día que nos da el Señor, que nos regala el Señor, agradecidos con Él, con todo lo que Él hace en nuestras vidas, sobre todo sobre ese cuidado amoroso que Él tiene para con cada uno de nosotros, ese ánimo, esa fortaleza que nos da Él a través de su palabra y su Santo Espíritu, y también cuando podemos tener comunión unos con otros, aunque no físicamente, pero sí, siempre estamos en el Espíritu. Cuando nos unimos en oración, cuando estamos ahí siempre clamándole al Padre unos por otros, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Me alegro un día más, amados y amadas, de estar con ustedes, de saludarles y desearles las mejores bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que el tiempo es corto y que tenemos que aprovecharlo al máximo, quiero así de una manera breve una oración y poner en las manos del Señor este tiempo. Padre amado, gracias le doy, mi Señor, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este tiempo hermoso que estamos en comunión los unos con los otros. Padre, yo vengo ante su presencia a poner en sus manos, bendito Dios, este tiempo, la meditación, la predicación de su palabra. Señor Dios, creyendo siempre, Señor, que usted toca los corazones, compunge los corazones, derrama bendición sobreabundante y nos lleva siempre a la victoria, porque su palabra dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición. Señor, pongo la vida de cada uno de mis hermanos, de los oyentes, Padre mío, trayendo también, Señor, toda necesidad en ellos. Traigo, Señor Dios mío, Padre Santo, siempre parándonos en medio de la brecha para pedir, Señor, por el bienestar de ellos. Y no solamente de ellos, Señor, el bienestar de nuestras ciudades, el bienestar de nuestra familia, Señor amado, y de todo este pueblo maravilloso, Honduras, y más allá de Honduras, alcanzando el mundo entero. Padre, gracias. En esta hora pongo, Señor Dios mío, en sus manos, para que usted pueda, a través de su siervo, Padre, derramar esa gracia divina y bendecir a su pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, digo amén, Señor, y amén. Así rapidito quiero invitarle al libro de Génesis. En el capítulo 45 del libro de Génesis, quiero compartir unos 3 versículos de la Escritura, empezando por el capítulo 45 y en el versículo 5 en adelante. Leamos entonces, meditemos en esta palabra. Dice así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Y el verso 8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Decimos amén a esa bendita, preciosa y maravillosa palabra. Esta mañana, en base a esta escritura que hemos compartido, hemos puesto un tema al mensaje de este día domingo, y el título o el nombre de este mensaje es El cuidado de Dios y el sufrimiento humano. Escuche eso, se lo vuelvo a repetir. El cuidado de Dios y el sufrimiento humano. Voy a comenzar diciendo que ninguna persona, ningún ser humano debe de ignorar esta verdad divina, este principio de Dios, donde dice que Dios tiene cuidado de toda su creación
y de cada persona que le busca y se mantiene fiel a Él. Mire qué maravilloso. Estamos hablando de ese maravilloso cuidado que Dios tiene con toda su creación, con todo su pueblo y con toda persona que le busca y se mantiene fiel. También deben de saber, cada persona debe saber que Dios permite a los seres humanos, aún a la creación misma, que sufran las consecuencias, que sufren de las consecuencias del pecado. Dice un pasaje en la escritura que toda la creación gime a una. Mire qué tremendo. Toda la creación gime a una. En otras palabras, la creación misma, y no solamente los seres humanos, dice que hay una voz de lloro, una voz de sufrimiento allí a causa de el pecado. La creación misma gime. Y voy a poner como ejemplo la vida de José, aunque esta palabra dice que Dios estuvo siempre con José. Oiga eso, Dios tuvo un propósito en la vida de José, y aunque José se mantuvo fiel, pero José aún estando con Dios y manteniendo fidelidad a Dios, José tuvo que experimentar mucho sufrimiento, tuvo que sufrir mucho. ¿Cuáles fueron los sufrimientos que tuvo este joven, este varón José? Dice que desde muy temprano hubo envidia y hubo odio hacia él por la forma de conducirse. Y luego fue menospreciado, fue maltratado, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, lo enviaron a otro país de Egipto. En el proceso también, estando como esclavo en la casa de un militar, la esposa de ella le levantó una calumnia y luego lo metieron a la cárcel, y de la cárcel Dios tenía planes para llevarlo al palacio del rey Faraón. Oiga eso, José tuvo que sufrir mucho aún estando Dios siempre en cada momento con José. Pero también quiero decirles que las personas tienen que saber que se sufre también por las consecuencias mismas del pecado de cada persona. Toda persona que comete pecado tiene que pagar las consecuencias. Yo le podía mencionar pecados de inmoralidad, pecados de la fornicación, el adulterio, el lesbianismo, el homosexualismo, el robo y todo ese tipo de maldad. Las personas tienen que pagar las consecuencias de ese pecado, y eso los va a llevar a un sufrimiento. Pero también quiero recordarle en esta mañana maravillosa que hay sufrimiento en el mundo porque a Satanás se le permite, de alguna manera, Dios le permite hacer su obra de maldad. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo. Dios es justo. Usted conoce la historia de ese varón Job, que siendo fiel y íntegro a Dios, dice la palabra que Satanás llegó para decirle a Dios que Job era bendecido y prosperado porque era íntegro a Dios. Pero una vez que lo tocara, una vez que lo dejara, Job iba a dejar de ser fiel a Dios. Y en esa escritura del libro de Job, capítulo 1, verso 12, dice que Dios le dio la autoridad a Satanás para que tocara las posesiones. Todo lo que él tiene está en tus manos, le dice, pero al final le dice también que no podía tocar su vida. Y yo le recuerdo esta mañana, esa escritura, San Juan 10:10, dice la palabra que Satanás, el diablo, vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero al mismo tiempo Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¡Qué maravilloso! Quiero recordarle esta mañana que el destino de una persona no solamente depende de las decisiones y acciones que toma
Decir que Dios permite el sufrimiento no significa, amado y amada hermana, que Dios es el causante del mal que ocurre en el mundo entero. No, de ninguna manera. Dios nunca incita o nos provoca o nos induce a la maldad. Oiga eso, Dios nunca nos incita, nos provoca o nos induce a la maldad. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, en el verso 13, dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie para que haga la maldad. Así que Dios permite el sufrimiento, el mal. También Dios lo dirige, lo destruye a fin de cumplir su voluntad y llevar a cabo sus propósitos en la vida de cada persona. ¡Qué maravilloso! Dios tiene el control de todas las cosas. Y al final, hacer que todas las cosas buenas y malas contribuyan para bien de los que son fieles delante de Dios. Dice esa maravillosa escritura en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que conforme sus propósitos son llamados, dice la Sagrada Escritura. O sea que Dios usa todo lo bueno y lo malo que venga en la vida de una persona y al final dice que Dios lo orienta para el bien de esa persona. Voy a decir esta mañana, hablando del cuidado que Dios tiene y del sufrimiento de los seres humanos, voy a decir esta mañana que Dios tiene un propósito en la vida de cada persona. Dios tiene un propósito en la vida de cada persona. Recuerde que todas las cosas en la creación tienen un propósito. Todas las cosas que Dios creó, que Dios hizo en la creación, tienen un propósito. Les puedo poner el ejemplo: la luna, el sol fueron creados con un propósito. El sol como lumbrera de día y la luna de noche. Usted sabe todos los beneficios que nosotros obtenemos por medio de estas lumbreras, el sol y la luna, porque Dios los hizo con propósito. Así todas las cosas fueron creadas. Dice la Escritura en el libro de Génesis que Dios creó las plantas con el propósito que dieran fruto y a través del fruto nosotros pudiéramos ser alimentados. El Salmo 138, el salmista dijo él, oiga bien esta palabra, el salmista dijo: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. No abandones la obra de tus manos. Mire qué maravilloso. Este hombre de Dios tenía la convicción de que él había sido creado por Dios con un propósito. Él no había venido por accidente. Él estaba claro que no fue accidente de papá y mamá, sino que dice la Escritura que nosotros somos creación de Dios desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Maravilloso. Además, Dios tenía un propósito en la vida de José. Mire qué maravilloso este ejemplo de vida. Dios tenía un propósito en la vida de José, aunque fue una vida de sufrimiento, una vida de lágrimas, pero al final Dios tenía un gran propósito. Y uno de los propósitos que Dios tenía en la vida de José fue salvar vidas. Fue asegurarle descendencia en la tierra, dice la palabra. José llegó a ser el asesor del rey Faraón. Fue también el administrador de su casa y llegó a ser el gran gobernador de todo el pueblo de Egipto. Maravillosa ejemplo de la vida de este varón José. Yo le pregunto esta mañana, ¿ya usted descubrió su propósito por el cual Dios lo tiene con vida en esta tierra? ¿Ya descubrió usted ese propósito? ¿Ha estado usted temeroso de las situaciones de peligro en esta vida que estamos viviendo? Yo quiero darle una palabra en esta mañana. Haga igual que el salmista, diga: yo no puedo morir sin antes Dios cumpla el propósito en mi vida, y que Dios no olvide el fruto de la creación que Él ha hecho sobre mi vida. Maravilloso.
maravilloso en realidad los planes y los propósitos de Dios en la vida de cada persona. Quiero también decirle en esta mañana que la vida está llena de acontecimientos buenos y malos para que Dios cumpla sus propósitos y se haga la voluntad de Dios acá en la tierra. Oiga eso, se lo vuelvo a repetir. La vida está llena de acontecimientos buenos y malos para que Dios cumpla sus propósitos y haga su voluntad en la tierra a través de nosotros. Le voy a traer a la memoria el Salmo 139. Todo ese salmo nos revela la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios es sabio y poderoso, Dios sabe todas las cosas. Dice la Escritura que Dios conoce el caminar nuestro, cuando nos levantamos y cuando nos sentamos. Dios conoce, hermano y hermana, toda nuestra vida, de principio a final. El salmista dijo en ese Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde voy a poder huir de tu presencia? En cualquier lugar que nosotros estamos, Dios tiene conocimiento de nuestra vida y de todas las cosas que nosotros podamos estar haciendo. La vida de José es un ejemplo de acontecimientos buenos y malos para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Le voy a mencionar algunos de esos acontecimientos. Dios usó los sueños de José. José tuvo que pasar por la envidia. José tuvo que pasar por la conspiración, la maldad que había en sus hermanos. José fue metido en un pozo, en una cisterna. Fue vendido como esclavo. Fue calumniado por la esposa de su amo. Fue metido a la cárcel y también fue alguien que pudo interpretar sus sueños. Y por último, fue nombrado gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué hubiera hecho usted y qué hubiera hecho yo, amado y amada hermana, si hubiéramos estado en lugar de este varón José? Con tanto sufrimiento, con tantos acontecimientos buenos y malos que tuvo que pasar. Pero al final se mantuvo firme. Al final él mantuvo su convicción en Dios. Y la palabra dice al final que fueron realizados los sueños y se cumplieron los propósitos de Dios en la vida de José. Quiero también en esta mañana decirles que Dios siempre estará haciendo algo en el proceso de cuidarnos. Oiga eso, Dios siempre estará haciendo algo en el proceso de la vida, en nuestro diario vivir. Dios está pendiente. Dios es el principal protagonista en la vida de cada persona. Hay personas que creen que Dios es injusto, que nos ha abandonado y que nos ha dejado nomás, nos trajo a esta tierra para sufrir. Pero esa es una gran mentira del diablo. En el libro de Números, en el capítulo 11, en el verso 23, Dios le dijo a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová para que se cumpla toda mi palabra? Dios mismo le dijo a su siervo Moisés, el brazo, la mano de Jehová jamás va a estar acortada o debilitada. Siempre el poder de Dios va a ser poderoso y extensivo. José tuvo que pasar pruebas. Además, nos va a pasar por las pruebas, amado hermano. En lo que Dios está haciendo para cuidarnos, quiero decirles que Dios nos va a pasar por las pruebas. Y le vuelvo a poner como ejemplo a José. José tuvo que pasar por las pruebas. Pasó por el odio y la envidia y la conspiración de sus hermanos. Fue esclavo. Fue llevado a un país lejano que no era su país y estuvo ausente de su familia por muchos años. Sufrió el acoso sexual de una mujer y luego la calumnia de esta lo llevó a la cárcel. También él pudo experimentar el olvido de sus amigos en ese tiempo. ¿Qué más Dios está haciendo en el proceso de cuidarnos? Dios va a permitir personas buenas y malas en su vida. Oiga eso, Dios va a permitir personas buenas y malas en nuestro caminar, en nuestra vida. Esas personas buenas
en la vida de José fueron su padre, uno de sus hermanos llamado Rubén, el jefe de la cárcel, dice la escritura, que halló gracia a los ojos de José, el copero que a través de él pudo llegar a Faraón, porque este dio testimonio que José era un siervo de Dios que podía él descifrar los sueños. Entre las personas malas que José tuvo que experimentar y que Dios permitió en la vida de este hombre, fueron sus hermanos, fueron la mujer de este hombre llamado Potifar. Potifar mismo, porque lo metió a la cárcel. Hubo también un copero que había sido amigo, pero cuando salió se volvió en realidad como un enemigo de José, porque nunca más pudo hacer algo por José. En tercer lugar, Dios va a estar con nosotros siempre y nos va a prosperar en el lugar que usted y yo estemos. No se olvide de esto, amado y amada. Dios siempre va a estar con nosotros en todo lugar, en el lugar que estemos. Dios no nos dejará y nos va a prosperar. José fue prosperado en la casa de su padre. José fue prosperado en la casa, en su trabajo, en la casa de Potifar. José fue prosperado en la cárcel y por último fue prosperado en el palacio del rey Faraón. En cuarto lugar, Dios utiliza cada acontecimiento nuevo en nuestra vida. Dios va a utilizar cada acontecimiento en nuestra vida. Les recuerdo, aunque sean acontecimientos buenos o malos, pero Dios los va a utilizar para bien de cada uno de nosotros. Él va a cumplir sus propósitos en nosotros. Dios va a usar cada acontecimiento como un peldaño. Oiga eso, como un peldaño para llevarnos a cumplir sus propósitos y para que nosotros podamos cumplir nuestros sueños. Dios va a utilizar cada acontecimiento. Es como cuando usted sube un peldaño, es como cuando usted sube cada peldaño de una escalera. Nos lleva a subir, a alcanzar la cima, o bien también nos lleva a bajar, según sean nuestras actitudes. Y por último, quiero así brevemente mencionarle a manera de una cadena de acontecimientos en la vida de José. Quiero decirle que sin el odio y la envidia de sus hermanos, José no hubiera podido ser vendido. Y si José no hubiera sido vendido, no hubiera llegado a la casa de este general militar llamado Potifar. Si no hubiera llegado a la casa de este general militar, esta esposa de este hombre no le hubiera hecho un acoso sexual. Y si no hubiera habido acoso sexual, no le hubieran levantado calumnia. Y si no le hubieran levantado la calumnia, José no hubiera podido llegar a la cárcel. Y una vez que estuvo en la cárcel, tuvo la oportunidad que a través de uno de los siervos de Faraón, cuando salió, Faraón tenía un problema y este siervo le contó que en la cárcel había un siervo de Dios que descifraba los sueños. Así fue como pudo llegar al palacio del Faraón. En otras palabras, amado hermano, les repito, Dios va a usar a manera de cadena todo acontecimiento para que Dios cumpla sus propósitos y se haga su voluntad en nosotros. Quiero decirles que hay lamentablemente personas, aún cristianos, que no entienden este principio divino del cuidado de Dios para la vida de cada persona. Hay personas que no tienen discernimiento, no tienen el conocimiento, no tienen esta sabiduría. No entienden porque son principios divinos. Son cosas que se pueden entender a través de la sabiduría de Dios y el Espíritu de Dios. Al contrario, se resisten. Hay personas que cuando en su diario vivir, cuando están pasando problemas y dificultades, cuando están teniendo algún tipo de sufrimiento, se resisten a las pruebas, se rebelan contra Dios, murmuran y se quejan. Se vuelven al igual que el pueblo de Israel. Oiga eso. El pueblo de Israel
Dios le había dado una promesa de sacarlo de 400 años de esclavitud. Y luego le dio promesa de una nueva tierra. Pero cuando fueron enviados simplemente a investigar, a indagar, en realidad la verdad que Dios les había dado, porque esa tierra en realidad era la tierra bendita que fluía leche y miel, tierra próspera en gran manera hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué? Cuando vieron los obstáculos, cuando vieron toda fuerza enemiga, dice la palabra, amado hermano, que murmuraron y criticaron. Y de la manera que ellos tuvieron esa conducta, así quedaron postrados en el desierto. Quiero ir finalizando y diciéndole ahora, amado hermano, aparte de lo que Dios estará haciendo en el proceso de cuidarnos, ahora, ¿qué debemos hacer usted y yo para caminar en ese cuidado amoroso de Dios en nuestra vida? Pues yo le voy a recordar que Dios siempre estará haciendo algo en el proceso de cuidarnos. Dios siempre estará haciendo algo a favor suyo, a favor mío, a favor de la humanidad para cuidarnos. Dice el libro de Efesios capítulo 3, verso 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y al final dice esa escritura, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, Dios es poderoso para hacer siempre lo suyo. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el soberano del cielo y la tierra. Él hace todo conforme a su voluntad. Dios no tiene ningún obstáculo para hacer todas las cosas. Él es el soberano. Pero también dice la escritura que no todo lo puede hacer Dios a favor de la humanidad. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra buena parte también. Todo depende de la parte que nosotros hagamos para que podamos triunfar en esta vida. Quiero aconsejarle en esta mañana que aprendamos de lo que hizo José. ¿Qué cosas hizo José para tener victoria? Para que los propósitos de Dios en él se cumplieran. Para que la voluntad de Dios en él se hiciera. Y para que se realizaran los sueños de José. Mire las cosas que José pudo hacer. Igual yo le invito a que imitemos estos principios, estas actitudes correctas para que igual nosotros podamos ser triunfadores en esta tierra. Una de las cosas que José hizo en el caminar con Dios para que Dios tuviera cuidado de él, José fue un soñador. José tuvo sueños. Los hermanos cuando lo miraban venir le decían, ahí viene el soñador. Quiero recordarle a esta persona que usted y yo no podemos dejar de soñar. El mundo es de soñadores. Quiero decirles que los sueños nos llevan a realizar nuestras metas cuando le ponemos fecha de cumplimiento. La persona que no tiene sueños no va a ningún lugar. Y por último quiero decirles que los sueños vienen de parte de Dios. Las visiones y los sueños vienen de Dios. Un sueño, una visión es la idea de Dios puesta en el corazón del hombre para que éste la ejecute. Además, José, otra de las cosas que pudo hacer para caminar en el cuidado de Dios en su vida fue que José huyó del pecado. Oiga eso, José huyó del pecado. Ahí en el capítulo 39, en el verso 7 al verso 12, dice la escritura que José tuvo acoso por la mujer de su amo, lo acosaba todos los días constantemente. Y José tuvo que decirle, no puedo hacer esto, no puedo cometer pecado contra mi Dios, porque Dios es la persona, el ser más bueno y recto que yo tengo. ¿Cómo voy a cometer pecado contra mi Dios? Y además dijo, ¿cómo voy a hacer lo malo? ¿Cómo voy a cometer esta maldad teniendo yo relaciones contigo que eres la esposa de mi amo? ¿Cómo voy a hacer tan grande maldad cuando mi amo me ha puesto en alta estima aquí en su casa? José dice la palabra que en una ocasión tuvo que salir huyendo y dejar las ropas en las manos de esta mujer. Y una vez viendo el despecho, dice la palabra, esta mujer le levantó una calumnia
y le contó a su esposo, y fue cuando fue llevado a la cárcel. ¿Qué más hizo José para poder caminar con Dios, para tener seguridad del cuidado de Dios en su vida? José era un hombre que trabajó con diligencia. Oiga eso, José fue un varón, un hombre de Dios que trabajaba con diligencia. Dice la palabra ahí en el capítulo 39, verso 3, vio su amo que todo lo que José hacía era prosperado en gran manera, tanto en la casa de este hombre como también en el campo. Dios traía prosperidad y bendición porque José era un joven diligente, un hombre trabajador. La palabra de Dios que dice que la mano diligente será prosperada, pero la mano negligente y la mano perezosa va a empobrecer, dice esta sagrada escritura. Así que José fue un buen trabajador y fue prosperado en todo lugar, en la casa de Potifar, fue prosperado en la cárcel porque fue puesto por jefe de los reos, también fue prosperado en el palacio y en todo el pueblo de Egipto, porque José, amado y amada hermana, era alguien que trabajaba con toda diligencia. Y esto es lo último que tengo que compartir en esta mañana. ¿Qué más podemos hacer para caminar nosotros en el cuidado de Dios en nuestra vida? ¿Qué aportamos nosotros? Y lo último que podemos hacer es que hay que guardar el corazón y sanar toda herida del alma. Hay que sanar el corazón, hay que guardar el corazón y sanar toda herida del alma. José no dejó contaminar su corazón con toda la maldad que él tuvo que pasar en ese tiempo, de esos largos años, toda esa maldad, toda esa crueldad de sus hermanos, en la casa también de este hombre Potifar, en la cárcel, cuánto sufrimiento, cuánta maldad le hicieron. Este varón hubiera sido una persona resentida y hubiera puesto en su corazón la maldad y luego quizás viera lo más pronto que hubiera hecho era venganza. Y él pudo hacerlo porque él estuvo en un lugar de eminencia. José no dejó contaminar su corazón. Ahí en el verso 8 del capítulo 45 se lo leo. Dice, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios, que utilizó la maldad de cada uno de ustedes para llegar a ser asesor de Faraón, para ser administrador de su casa y para ser gobernador de todo el pueblo de Egipto. Oiga, qué maravilloso. Qué actitud más maravillosa. Las cosas que este varón pudo hacer para tener victoria y acompañar todo lo que Dios había hecho. Él también tenía que hacer cosas para alcanzar sus propósitos y sus sueños. Se lo repito, era un soñador. Fue alguien que huyó del pecado. También era alguien que trabajó con diligencia. Y por último, guardó su corazón de toda maldad, de todo sufrimiento que había experimentado a través de otras personas. Yo le pregunto esta mañana, mis amados y mis amadas, usted, querido amigo que nos escucha, a cada miembro de nuestra familia, ¿qué cosas está haciendo usted? ¿Qué cosas estoy haciendo yo para caminar en ese cuidado amoroso de nuestro Dios? ¿Qué está haciendo usted para que Dios, con todo lo que Él hace por usted y por mí? Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ya escuchó la historia de este hombre. Dios va a permitir el sufrimiento y las pruebas. Dios va a permitir que personas buenas y malas se crucen en nuestro camino. Pero todas esas cosas Dios al final las convierte para bien. Para bien porque Él desea lo mejor para nosotros. Dice la palabra en el libro de Jeremías en el capítulo 29, en el verso 11, que Dios tiene planes
Dios tiene planes para nosotros, planes de bien, planes de bienestar y no planes de calamidad, para que nosotros tengamos, dice la palabra, un futuro mejor y una esperanza mejor. Mire qué maravilloso. Por eso es que nosotros no podemos dejar de alabar y glorificar a nuestro Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que mantenernos firmes. Pase lo que pase, no importa lo que tengamos que sufrir. Estos 6 meses que hemos pasado encerrados, sin tener la libertad de salir y hacer cosas que hacíamos con libertad en los días pasados. No ha sido fácil. Pero todo esto tenga la seguridad que al finalizar Dios le va a poner punto final a todo esto. Porque Él es el soberano Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Y para usted y para mí que estamos creyendo. Porque para el que cree no hay nada imposible. Yo sé que usted, al igual que yo, estoy esperando grandes cosas. Yo no estoy declarando que va a haber, que las cosas van a ser peores o que vamos a una calamidad. Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios son fieles y verdaderas. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Yo le comparto esta mañana. ¿A dónde irá usted y a dónde iré yo, amado hermano? Apartados de la palabra de Dios. Si solo nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen palabras de vida eterna. Padre, esta mañana yo le doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Por ese pueblo maravilloso, Padre. Yo le doy gracias por cada familia, por cada matrimonio. Ahí donde están en sus casas. Ahí, Señor, usted tiene control de todas las cosas. Esta mañana, Señor, usted sabe que estamos siempre intercediendo. Estamos trayéndolo a su presencia. Estamos proclamando, Señor, tiempos de victoria, tiempos de refrigerio, Señor. Podemos profetizar a las circunstancias que estamos viviendo. Señor, este sufrimiento y estas pruebas que hemos estado pasando, sabemos que no son más, Señor, para que se cumplan sus propósitos y se haga su voluntad en nosotros, como se hace en el cielo. Y para que nuestros sueños y nuestras visiones, humanamente y terrenalmente, Señor amado, se puedan cumplir. Yo puedo decir en esta mañana, al igual que lo dijo tu siervo, el salmista, que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y que usted, Señor, no se olvidará de la obra de sus manos. O sea, de la creación que ha hecho en nosotros. Sabemos que somos, Señor amado, la corona de la creación. Su palabra dice que somos la niña de sus ojos. Y que nosotros, Señor amado, estamos aquí, Padre, por la voluntad propia. Señor, nos sentimos siempre amados y bendecidos por usted. Que en medio de multitudes y multitudes de personas, Padre, usted nos haya escogido, Padre, para que seamos, Señor amado, ese pueblo que usted ama tanto. Ese pueblo, Señor amado, que usted derramó su sangre en la cruz del Calvario. Usted dio, Señor amado, hasta la última gota de su cuerpo que corría por sus venas, Señor, para darnos vida. Su palabra, Señor Dios mío, Padre Santo, son fieles y verdaderas. Señor, en esta mañana yo clamo a favor de su iglesia. Traigo, Señor Dios mío, toda necesidad, Señor, y la traigo a sus pies, Señor amado. Oro, Señor Dios mío, por los que están débiles, por los que han estado debilitados, Señor, para que usted los fortalezca, Padre. Aquí estamos, Señor, intercediendo también por toda necesidad en la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Ahí donde hay problemas familiares, Señor. Ahí donde hay alguna dolencia en su cuerpo, alguna enfermedad, Padre. Su palabra dice que nosotros, Padre, cancelamos, rechazamos todo espíritu de enfermedad y toda dolencia, Señor.
Nos declaramos sanos en esta hora, Padre. Y profetizamos, Señor, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida, que ninguna enfermedad podrá contagiarnos, Señor, porque estamos bajo la cobertura de la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Tenemos toda autoridad y todo poder, Padre. Su palabra dice que hemos sido sentados juntamente con Cristo Jesús en el trono de la gracia, en el poder del Espíritu Santo, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío de las tinieblas, Padre. Así que esta mañana, Padre, con la autoridad que usted nos ha delegado, venimos, Señor, oh Dios mío, y cancelamos todo poder del enemigo. Atamos a Satanás y sus fuerzas demoníacas. Y nos declaramos, Señor, en victoria. Cristo Jesús lo venció a Satanás y a sus demonios en la cruz del Calvario. Le arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Y mi Señor está sentado en su trono de gloria. Y desde ese trono de gloria, Él intercede por cada uno de nosotros. Y si Cristo Jesús fue vencedor en la cruz del Calvario, su palabra dice que nosotros también, su iglesia, su pueblo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, gracias por un día más, una semana más, Señor. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos y de cada persona, Dios, que está necesitado de usted, Señor. Toque sus corazones, Señor amado. Ayúdelo, Padre, a que su vida sea conforme a sus propósitos, Señor, y que se haga su voluntad en ellos, Padre. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, que Dios me le prospere, y que Él tenga cuidado de usted y de toda su familia. Amén. Hasta pronto.